Hoy vamos a meternos de lleno a entender qué es realmente Bitcoin, a ir mucho más allá de los titulares. Y para hacerlo nos vamos a apoyar en las ideas de un verdadero experto, Andreas M. Antonopoulos, y su concepto clave, el Internet del dinero. Seguro que esta frase suena familiar. Dinero de frikis, dinero para informáticos. Es la primera reacción de casi todo el mundo. De hecho, es que fue la primerísima reacción del propio Antoniopoulos. Así que es un punto de partida que todos podemos entender. Ese primer momento de escepticismo ante algo que parece, pues eso, cosa de nerds. Pero, claro, la cosa no se quedó ahí. Solo 6 meses después, tras leerse el white paper original de Bitcoin, esa primera impresión dio un giro de 180 grados y se convirtió en una obsesión total. Y es justo ese viaje, del escepticismo al descubrimiento, el que vamos a explorar ahora. Empezamos por aquí, por entender por qué esta tecnología atrapa de una manera tan bestia a la gente que se para a investigarla. Porque, como vamos a ver, de dinero nerd tiene poco, es algo muchísimo más grande. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de esto para alguien que vive la tecnología, Antonopoulos lo pone al nivel de las 6 grandes obsesiones de su vida. Pensemos un momento en la compañía que tiene Bitcoin en esta lista. El primer ordenador, el primer módem, el primer contacto con Internet. Que Bitcoin esté ahí, a ese nivel, nos dice que no estamos hablando de una pequeña mejora, estamos hablando de un cambio de era. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Para entender Bitcoin, lo primero es darle una vuelta a nuestra idea de lo que es el dinero. Porque no es solo un sistema de pago, es una tecnología, una que es casi tan antigua como nosotros. Pensemos un segundo en esta pregunta, que parece muy básica. ¿Qué es en realidad el dinero? Lo damos por hecho, pero es una de las tecnologías más antiguas de la humanidad. Es que es incluso anterior a la escritura, casi nada. Y esta idea lo explica de maravilla. El dinero, en el fondo, es una abstracción. Es un lenguaje que hemos inventado para poder comunicar valor los unos con los otros. O sea, es un acuerdo, una construcción social para organizarnos. Si vemos la historia del dinero como lo que es, una evolución tecnológica, vemos que ha habido 5 saltos enormes. Empezamos con el trueque, lo más básico. Luego empezamos a usar objetos como conchas para representar valor. De ahí pasamos a los metales preciosos, después al papel que representaba esos metales y finalmente al plástico. Y ojo, que cada uno de esos pasos fue una auténtica revolución en su día. Pues bien, Bitcoin es el siguiente salto. Es el paso del dinero que se basa en instituciones al dinero que se basa en una red. Pasamos de sistemas cerrados que controlan bancos y gobiernos a un sistema abierto y descentralizado, que funciona como el propio Internet. Y aquí está la frase que lo cambia todo. No es que estemos creando una moneda para usarla en Internet. No, es que estamos aplicando los principios de Internet al dinero mismo. Lo estamos convirtiendo en una red abierta, global y neutral. Vale, ¿y esto qué consecuencias tiene? ¿Qué pasa cuando el dinero deja de ser algo estático, controlado, y se convierte en una plataforma que cualquiera puede programar? Pues la consecuencia más potente es esta, la innovación sin permiso. Es exactamente igual que con Internet. Cualquiera puede montar una página web sin pedirle permiso a nadie, ¿verdad? Pues con el Internet del dinero cualquiera puede crear una aplicación financiera. La innovación se va a los bordes de la red y eso simplemente desata una explosión de creatividad. Y esto abre la puerta a cosas que hasta ahora sonaban a ciencia ficción. Dinero que podemos programar para que haga cosas. Un coche autónomo que paga solo por su propia recarga. O una nevera que hace la compra ella sola. Las posibilidades son infinitas porque el sistema no diferencia entre una persona y un programa. Este ejemplo es buenísimo para entenderlo. Si crear dinero es tan fácil como crear una app, ¿qué va a pasar? Pues que los niños crearán sus propias monedas para intercambiarse cromos en el patio. Y aunque suene a juego, imaginemos por un momento que una estrella como Justin Bieber lanza su propia moneda y que su valor acaba superando la economía de varios países pequeños. Una locura. Pero la verdadera revolución, la más importante, no está en las aplicaciones para el primer mundo. El impacto más grande de esta tecnología es su capacidad para dar servicios financieros a toda la gente que hasta ahora ha estado fuera del sistema. La cifra es que es abrumadora. 4.000 millones de personas. Más de la mitad del planeta no tiene acceso a un banco en condiciones. Para toda esta gente, esta tecnología no es una inversión para especular, es una herramienta de empoderamiento. Es una puerta de acceso a la economía global. Esta visión de futuro es potentísima. La próxima generación no necesitará ir a una sucursal. Tendrán una app en el móvil que no solo les dará acceso a su dinero, sino que les convertirá de facto en su propio banco, con control total sobre sus finanzas, a escala mundial, desde el minuto 1.
Para ir terminando, es fundamental entender que Bitcoin es muchísimo más que una moneda. Es la primera vez que tenemos una plataforma de confianza que no depende de nadie, que es descentralizada, un pilar completamente nuevo sobre el que podemos empezar a construir el futuro. Y este es el mensaje central. Es muy fácil ignorarlo por lo complicado que parece o por las noticias negativas que siempre salen. Pero, como advierte Antonopoulos, sería un error tremendo subestimar el potencial de transformación que tiene esto. Siempre sale la misma crítica, que si es para actividades ilegales. Pero recordemos un poco, de Internet se decía exactamente lo mismo al principio, y al final, cuando miles de millones de personas lo tuvieron en sus manos, ¿para qué lo usaron? Para construir cosas increíbles y para compartir vídeos de gatos. El potencial de una tecnología no lo definen los malos usos iniciales, sino lo que la inmensa mayoría de la gente construye sobre ella. En resumen, y esto es lo más importante, lo que esta tecnología nos regala es autonomía financiera. La capacidad de que cada persona, por sí misma, controle su propio dinero, de una forma que nunca antes en la historia había sido posible. Sin intermediarios, sin pedir permiso y sin fronteras. Y terminamos con esta pregunta, que lo deja todo abierto. Si el dinero es solo la primera aplicación que construimos sobre esta red, ¿qué más se puede construir encima de una plataforma global que nos permite interactuar y mover valor de forma segura, sin tener que confiar en nadie? Las implicaciones van mucho más allá del dinero. Bueno, vamos al lío. Si nos fijamos, hace solo unos años las conferencias del sector se llamaban Conferencia de Bitcoin. Luego pasaron a ser conferencias de blockchain. Y ojo que el año que viene seguramente serán sobre tecnología DLT. Esta evolución de nombres ya nos dice mucho y nos lleva directos al meollo de la cuestión de hoy. ¿Cómo separar el grano de la paja, la innovación de la palabrería? Entonces, ¿qué está pasando aquí en realidad? ¿Estamos ante la mayor revolución desde Internet o es simplemente el mayor montaje publicitario de la historia de la tecnología? Pues mirad, la respuesta, como suele pasar con estas cosas, es que son las dos cosas a la vez. A ver, para que nos hagamos una idea, la tecnología de las blockchains abiertas, la de verdad, está más o menos donde estaba Internet en 1992. El problema es que el bombo, el ruido alrededor de la palabra blockchain está exactamente donde estaba el hype de Internet en 1998. Y ya sabemos todos lo que pasó después, ¿verdad? Se viene una buena, pero que muy buena limpieza. Pero ojo, que no todo es humo y espejos, ¿eh? Detrás de toda la palabrería, de la especulación, se está cociendo a fuego lento una auténtica revolución. Y en un campo que quizás no esperábamos, la criptografía aplicada. Lo que estamos viendo es una ola de investigación y de despliegue real como no se había visto nunca en la historia. Y aquí pasa algo súper curioso, un cambio de chip total en la gente. No hay nada que te enseñe más rápido sobre seguridad informática que tener tu propio Bitcoin guardado en un ordenador. De repente, de la noche a la mañana, conceptos como la autenticación de 2 factores dejan de ser una cosa de frikis y se vuelven absolutamente vitales. Se está produciendo una educación masiva en seguridad y todo porque ahora el valor está directamente en juego. Y claro, con tanto bombo, con tanto ruido, de ahí sale el malentendido más grande de todos. Una idea que se ha convertido básicamente en el motor de la maquinaria publicitaria de las grandes corporaciones. Sé que esto que voy a decir va a sonar raro, quizá hasta contraintuitivo, pero es la clave de todo. Decir que blockchain es la tecnología que hay detrás de Bitcoin es sencillamente incorrecto. Y entender por qué nos va a dar la herramienta definitiva para detectar la porquería. La cosa es que, en realidad, blockchain es solo una pieza del puzzle, una de 4. Para que Bitcoin funcione, necesita la blockchain, sí, pero también necesita la prueba de trabajo, que es lo que asegura la red. Una red de pares, una red P2P, que es lo que la mantiene descentralizada, y la criptografía, que protege todo. Es como un taburete de 4 patas, quítale una y ya te imaginas lo que pasa. Todo se viene abajo. ¿Y entonces qué es esa blockchain que nos intentan vender las empresas? Pues básicamente es un Bitcoin al que le han cortado el pelo, le han puesto un traje y corbata y lo han preparado para desfilar delante de un consejo de administración. Es la versión descafeinada, la versión cómoda para directivos a los que la tecnología de verdad les da pánico. Y con esto llegamos a la primera pregunta, la pregunta del millón para nuestro detector. La próxima vez que alguien presente una solución blockchain, hay que hacerse esta pregunta. Si quito la palabra blockchain y pongo base de datos, ¿la frase sigue teniendo sentido? Si la respuesta es sí, lo más probable es que estemos hablando de una base de datos con firmas. Y eso, seamos sinceros, es un soberano aburrimiento. Vale, entonces, si nos olvidamos por un momento de la palabrita de moda, ¿dónde está la verdadera revolución? Porque desde luego no está en la cadena de bloques por sí sola.
Aquí está el verdadero cambio de reglas del juego. Es la capacidad de funcionar de forma totalmente descentralizada, sin tener que confiar en absolutamente nadie. En lugar de fiarte de la autoridad de un banco, te fías de la validación matemática. La clave es esta: no confíes, verifica. Y este nuevo modelo de confianza se apoya fundamentalmente en 5 pilares, 5 características que solo vamos a encontrar en las blockchains que son públicas y abiertas. Vamos a verlas. Estas 5 propiedades son la madre del cordero. Son abiertas, porque cualquiera puede entrar; transfronterizas, porque les da igual donde estés; neutrales, porque no juzgan lo que haces; transnacionales, porque no pertenecen a ningún país. Y lo más importante, lo que protege a todo lo demás: son resistentes a la censura. Vale, perfecto. Ahora que tenemos todas las piezas, podemos montar nuestro propio detector de porquería. Una herramienta para que, la próxima vez que nos presenten un proyecto blockchain, sepamos distinguir la innovación de verdad de la cháchara. La prueba es súper sencilla. Son solo 3 preguntas. A ver, primera, ¿podríamos cambiar la palabra blockchain por base de datos y todo seguiría igual? Segunda, ¿el sistema es cerrado, centralizado, no es neutral? Y tercera, y esta es crucial, ¿nos están volviendo a meter con calzador a los intermediarios de confianza de toda la vida? Si la respuesta a cualquiera de estas es sí, entonces no es disruptivo, es el negocio de siempre con un nombre más moderno. Mirad, un ejemplo perfecto de por qué esto es un peligro. El caso de uso más típico en el mundo corporativo: sustituir una cámara de compensación. Una cámara de compensación, por definición, es una entidad independiente, que no se juega nada en el mercado. Pero si la cambiamos por un consorcio de 5 bancos, que son partes muy interesadas, ¿qué tenemos? Pues tenemos un cartel, un sitio donde los incentivos para hacer trampas y manipular el sistema son enormes. Y claro, te vienen y te dicen, confía en nosotros. ¿Confiar en quién? En las mismas instituciones que han manipulado el LIBOR, el mercado del oro, que han estado metidas en todos los escándalos financieros de la historia. La respuesta solo puede ser una: ni de coña. Cambiar una supervisión independiente por un cartel opaco no es innovar, es retroceder. Entonces, si la versión de las empresas es, francamente, un tostón, ¿dónde está la chicha de todo esto? La visión de verdad, la que va a largo plazo, va mucho, mucho más allá de ayudar a los bancos a mejorar sus márgenes de beneficio. Lo que es de verdad alucinante, lo que te vuela a la cabeza, es la posibilidad de cambiar las reglas de la confianza en todo el planeta. La idea de que cualquiera, en cualquier lugar del mundo, pueda colaborar y hacer transacciones con otra persona sin pedirle permiso a nadie. Pensadlo bien, en este nuevo mundo, una programadora de 12 años que sabe JavaScript tiene, de repente, más poder e influencia que un banco de inversión gigantesco. ¿Y por qué? Porque esa chica puede escribir código abierto, compartirlo con una comunidad global y sumarse a un tsunami de innovación que ninguna institución cerrada podría ni soñar con igualar. Pero, ojo, que esto tiene un orden. No se puede empezar la casa por el tejado. No puedes ponerte a construir aplicaciones súper complejas como un registro de la propiedad o sistemas de votación si no tienes la infraestructura base ya montada. Es como querer construir un rascacielos sin haber puesto ni los cimientos. Se necesita liquidez, se necesitan usuarios, se necesita que las aplicaciones más sencillas se usen masivamente para poder construir encima. Y para entenderlo hay una analogía que es perfecta. Durante los primeros 15 años de Internet, la aplicación estrella, la que lo petó, fue el correo electrónico. Y fue el email el que creó la densidad de red, la masa de usuarios necesaria para que luego apareciera todo lo demás. Pues bien, para la blockchain, la moneda, los pagos, son nuestro correo electrónico. Son la base que lo financia y lo construye todo. Y todo esto nos lleva a una última idea, una idea final, que le da la vuelta a todo. Porque al final, el objetivo de esto no es simplemente darles una cuenta bancaria a los que no la tienen. La visión que de verdad lo puede cambiar todo, la visión más radical de esta tecnología, es otra. Se trata de desbancarizarnos a todos. A ver, ¿qué tienen que ver las fake news con el dinero que llevamos en la cartera? A simple vista parece que nada, ¿verdad? Pues agarraos, porque hoy vamos a ver que los dos, noticias y dinero, se apoyan en algo que se está rompiendo: la confianza. Y es que esta es la pregunta del millón, la que nos hacemos todos. Con tanta información por todas partes, ¿cómo narices distinguimos lo que es verdad de lo que no? Sobre todo, claro, cuando esas fuentes que antes eran sagradas, pues ya no nos parecen tan fiables. Vale, pues para entenderlo vamos a empezar por el principio. Vamos a analizar cómo se ha ido al traste la autoridad de los que, se suponía, nos contaban la verdad: los medios de comunicación de toda la vida. Y ojo, porque aquí viene una idea que a lo mejor sorprende un poco. Mucha gente cree que Internet mató a la prensa robándole los lectores, pero no, el primer gran golpe no fue por ahí, no fue por la audiencia. Fue mucho más directo.
Les robó el modelo de negocio. Así de simple. Para los periódicos, por ejemplo, los anuncios por palabras eran una mina de oro. Para la tele, la publi de siempre. De repente llega Internet y ofrece lo mismo, pero gratis o mucho más barato. Y claro, el pilar económico que sostenía todo se vino abajo. Y esto, claro, fue una reacción en cadena tremenda. Primero, adiós a los ingresos, como los clasificados. ¿Esto qué provoca? Pues recortes brutales de presupuesto. Y a partir de ahí, la catástrofe. Se empieza a cortar por lo más caro, pero también lo más importante. Los corresponsales fuera, el periodismo de investigación, se relajan los filtros para comprobar los datos y al final, ¿en qué se convierten muchas noticias? Pues en un simple corta y pega de un comunicado de prensa, pero vendido como si fuera periodismo del bueno. Antes de todo este lío, la verdad es que funcionábamos con un atajo mental muy práctico, una heurística. Era fácil. Si salía en un gran periódico o lo decían en el telediario, pues te lo creías, dabas por hecho que era verdad. ¿Por qué? Porque confiabas en la marca, en la institución, y así no tenías que estar comprobando cada cosa. Era, digamos, una apuesta segura. Y aquí está el quid de la cuestión. Los logos, los edificios de los grandes periódicos, todo eso sigue ahí. La fachada está intacta. Pero el mecanismo de dentro, el motor que se encargaba de asegurar que la información era veraz y de calidad, ese motor está gripado, o en muchos casos directamente ya no existe. Vale, pues ahora quedémonos con esa idea, la de la confianza rota, y vamos a aplicarla a otro pilar de nuestra sociedad, el dinero. En concreto, el dinero que usamos todos, el que se llama fiduciario. ¿Qué significa eso? Pues que no está respaldado por oro ni por nada físico, solo por la confianza. Y vamos a ver que aquí también el valor es una especie de ilusión que se apoya en la autoridad. A ver, esta es una pregunta que casi nunca nos hacemos, pero es fundamental. ¿Por qué ese billete que tenemos en el bolsillo o ese número en la app del banco tiene valor? ¿Qué es lo que lo sostiene? La respuesta, como veremos, es mucho más delicada de lo que parece. Mucha gente todavía hoy piensa que nuestro dinero está respaldado por lingotes de oro en la cámara acorazada de un banco central. Pero vamos, eso es un mito. Hace décadas que eso dejó de ser así. El valor del dinero hoy en día se basa casi al 100% en que todos nos hemos puesto de acuerdo para creer en él. Y aquí usamos exactamente el mismo atajo mental que con las noticias, la misma heurística. No nos ponemos a comprobar el valor real del euro o del dólar cada día. Simplemente confiamos en quien lo emite, el gobierno, el Banco Central. Su valor se basa solo en una promesa, en lo que se llama la plena fe y crédito de esa autoridad. Pero claro, ¿qué pasa cuando esa fe se rompe? La historia reciente está llena, pero llenísima de ejemplos. Grecia, Argentina, Chipre, Zimbabue, países donde la gente literalmente se levantó un día y descubrió que los ahorros de toda su vida no valían nada. La promesa se había roto. La plena fe y crédito se había, evaporado. Y es justo en este panorama de confianza rota donde surgen las alternativas. Bitcoin no aparece diciendo, oye, soy un euro mejor. No. Se presenta como un sistema radicalmente distinto, uno que no te pide que confíes en ninguna persona o institución. Y aquí vemos el mismo patrón que vimos antes con Internet y los periódicos. El objetivo de Bitcoin no es sustituir al dólar o al euro como la moneda oficial de un país. Su jugada es mucho más profunda. Está atacando el modelo de negocio de las monedas de los gobiernos que se basa en que no te queda otra que tener fe. Al ser un sistema que no controla a nadie, Bitcoin lo que ofrece es una salida de emergencia, una forma de decir, mira, retiro mi confianza de tu sistema y la pongo en este otro, en un código matemático que cualquiera puede verificar. Fijaos en este caso que es tremendo. En 2016, en la India, el gobierno, de un día para otro, dijo que los billetes de 500 y 1000 rupias ya no valían. Así, de golpe. Esos billetes eran el 86% de todo el dinero en efectivo del país. Imaginad el shock. Imaginad el golpe a la confianza de la gente. Después de algo así, ¿en qué confías? Justo después de esa decisión, en los mercados de la India empezó a aparecer esta cifra, un 22%. Pero, ¿un 22% de qué? ¿Qué significaba esto? Pues no era que Bitcoin de repente fuera un 22% más caro allí. Era al revés. Lo que estaba pasando es que la propia gente de la India valoraba su moneda, la rupia, un 22% menos que el resto del mundo. El mercado le estaba aplicando un descuento brutal a la moneda oficial porque de la noche a la mañana había perdido la confianza, ya no era fiable. Y claro, la reacción de los gobiernos cuando ven amenazado su monopolio del dinero es muy predecible. Lo hemos visto en Venezuela, en Zimbabue, en muchos sitios. Cuando la gente busca una alternativa para protegerse, la respuesta oficial es siempre la misma, atacar esa alternativa y decir que es dinero falso.
Y todo esto nos lleva a la conclusión. A ver, si ya no podemos fiarnos de las instituciones de siempre, ¿quién nos dice la verdad? ¿Qué nos queda? Pues hay un mecanismo que no entiende de propaganda. Es brutalmente honesto. El contraste es que es increíble. Por un lado, tienes la declaración oficial del gobierno, nuestro bolívar es fuerte y estable, Bitcoin es una estafa, es dinero falso. Y por otro lado, tienes la pura y dura realidad del mercado, donde el precio del bolívar se va a cero y la gente paga lo que sea por tener Bitcoin. Al final, la gente vota con su dinero, busca lo que de verdad protege su valor. Al final del día, los mercados, nos gusten más o menos, funcionan como un gran detector de mentiras. Son un mecanismo para descubrir la verdad. Les da igual lo que diga un comunicado de prensa o un político en la tele. Simplemente reflejan, de forma cruda, dónde pone la gente su confianza y su dinero. Así que, para terminar, queda esta pregunta en el aire. Si las instituciones que se supone que tienen que velar por nosotros nos dicen una cosa, pero el mercado, la gente con su dinero nos dice justo la contraria, ¿quién está diciendo la verdad? A lo mejor la gran revolución no está en la tecnología, sino en la simple libertad de poder elegir en qué o en quién depositamos nuestra confianza. Ahí lo dejo. Vivimos en un mundo digital, ¿verdad? Y eso significa que casi todo se puede copiar, cambiar o borrar en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿y si hubiera algo que desafía esa misma naturaleza? Un concepto llamado inmutabilidad. Y sí, en el centro de toda esta conversación, de esta revolución, está Bitcoin. Pero ojo, la inmutabilidad no es como un interruptor de luz, no es un sí o un no, es más bien una escala. En un extremo tenemos las cosas que son súper fáciles de cambiar y en el otro lo que es prácticamente imposible. Pues bien, el 3 de enero de 2009, esa escala, digamos que se rompió, se redefinió por completo. Y esta es la pregunta del millón, claro. ¿De dónde saca Bitcoin esa capacidad casi mítica para resistirse al cambio? ¿Cuál es su secreto? Si le preguntas a casi cualquiera, la respuesta va a ser rápida y segura. Ah, la blockchain, la famosa cadena de bloques, claro. Esa idea de que cada bloque va encadenado al anterior, creando una especie de registro secuencial. Y aquí, justo aquí, es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque esa respuesta, aunque es la más popular, se queda muy corta. Falta una pieza fundamental del puzzle, una que a menudo se pasa por alto. Venga, vamos a meternos de lleno en esta distinción, que es crucial. Porque no es lo mismo algo que es a prueba de manipulaciones que algo que es verdaderamente inviolable. Fijaos bien en esta diapositiva porque es la clave de todo. La estructura de la blockchain por sí misma lo que hace es garantizar que si alguien intenta cambiar algo del pasado, nos vamos a enterar. La manipulación será evidente, va a dejar una huella. Pero es la prueba de trabajo, el famoso proof of work, todo ese esfuerzo computacional inmenso que hace falta para crear cada bloque, lo que hace que ese cambio sea tan increíblemente caro y difícil que en la práctica se vuelve imposible. La diferencia es brutal. No es que se vaya a notar el cambio, es que directamente no se puede hacer. Y que nadie piense que esto es un detallito técnico sin más. Entender esta diferencia es fundamental porque estamos hablando ni más ni menos que de crear una nueva forma de historia digital, una que por primera vez podría ser permanente. Para entender de verdad el poder que tiene la prueba de trabajo, tenemos que salir un momento del mundo digital y echar la vista atrás, a los grandes monumentos de nuestra civilización. Pensemos un momento en las pirámides. No son solo tumbas, ¿verdad? Son toda una declaración. Son una prueba de trabajo física masiva. El mensaje es clarísimo, es intuitivo, incluso miles de años después. Cualquiera que las ve entiende al instante que construir eso requirió una cantidad de recursos, de tiempo y de energía, bueno, sencillamente colosal. No hay forma de falsear eso. El propio coste de su creación es su garantía de autenticidad. O pensemos en la Catedral del Notre Dame. Cientos de años y el trabajo de miles de personas para levantar un monumento a su fe. Y de nuevo, es lo mismo, una demostración de poder y de compromiso a través de un gasto de recursos masivo y totalmente verificable. Y esto nos trae de vuelta a Bitcoin. Es el primer monumento de este tipo que no está hecho de piedra, sino de computación y de energía. Es una declaración global, construida bloque a bloque, que demuestra su propia seguridad a través del inmenso coste energético que supone su simple existencia. Vale, de acuerdo. Si Bitcoin es un monumento digital, ¿qué haría falta para derribarlo? ¿Cómo se podría intentar reescribir su historia? Primero, un concepto clave, que quede clarísimo. La gente suele creer que la minería existe para crear monedas, pero no es así. Eso es solo el incentivo, la recompensa. El verdadero propósito de la minería es asegurar la red, es validar las transacciones y, sobre todo, es anclar la historia con energía del mundo real. Básicamente, pagamos con energía a cambio de seguridad. Ahora,
Mirad por qué reescribir el pasado es una batalla perdida de antemano. Imaginemos un atacante con un poder descomunal, un poco más de la mitad de toda la red, y decide intentar cambiar la historia de hace solo 3 semanas. Bueno, pues para rehacer todo ese trabajo necesitaría unas 5 semanas minando sin parar. ¿Cuál es el problema? Que el mundo no se para a esperarle. Durante esas mismas 5 semanas, la cadena honesta, la de verdad, ha seguido avanzando, añadiendo bloques nuevos. O sea que el atacante está metido en una carrera que no puede ganar. Tiene que rehacer el pasado y a la vez intentar alcanzar un presente que se le escapa cada vez más rápido. Al final, se habría gastado una auténtica fortuna en energía solo para acabar todavía más atrás de donde empezó. El punto crucial es este. El atacante tiene que pagar la factura de la luz por duplicado, una por la historia original y otra por su intento de reescribirla. Pero, como mucho, solo podrá cobrar las recompensas de una de las dos cadenas, si es que lo consigue. Es un sumidero económico y termodinámico en toda regla. Bien, ya hemos entendido el cómo. Vamos a explorar ahora las consecuencias. ¿Qué significa para el mundo tener por primera vez un registro histórico global que sencillamente no se puede cambiar? Pues significa que aparece un concepto totalmente nuevo y revolucionario: la inmutabilidad como servicio. Cualquier persona o cualquier sistema puede anclar sus datos en la blockchain de Bitcoin. Por el coste de una pequeña transacción, puede tomar prestada toda su inmutabilidad. Es literalmente un servicio nuevo para la humanidad. Esto cambia las reglas del juego por completo. Se está estableciendo un nuevo estándar, cultural y tecnológico, para la permanencia y para la verdad. Un estándar que supera con creces cualquier cosa que hayamos tenido antes. La diferencia es abismal. En los sistemas tradicionales, la historia la escriben los vencedores. Un simple decreto puede cambiar el pasado, como en la novela 1984 de Orwell. El coste de cambiar un registro en una base de datos centralizada es, en términos de energía, prácticamente cero. Pero en la blockchain de Bitcoin, la historia está escrita con el gasto de energía del mundo real. No hay forma barata de falsificarla, no hay atajos. El registro es objetivo, es verificable y le da absolutamente igual la opinión o el poder de nadie. Venga, repasemos los puntos clave para que quede todo claro. Primero, la inmutabilidad es una escala y Bitcoin define el nuevo máximo. Segundo, la seguridad de verdad, la que es inviolable, viene de la prueba de trabajo, no solo de la blockchain. Tercero, Bitcoin es como un monumento digital que demuestra su integridad con un gasto masivo de energía. Cuarto, reescribir su historia es inviable, tanto por las leyes de la física como por pura economía. Y por último, todo esto crea un nuevo estándar global para los registros digitales que no se pueden alterar. Así que esta es la definición más precisa que podemos dar. Es un sistema a escala planetaria porque su seguridad necesita recursos globales. Garantizado termodinámicamente porque su historia está escrita con energía real. Y evidente por sí mismo porque cualquiera puede verificarlo sin tener que fiarse de nadie. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta abierta. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos la capacidad de crear un registro que sea de verdad permanente. La pregunta ya no es si podemos hacerlo, sino ¿qué vamos a considerar lo suficientemente importante como para grabarlo ahí para siempre? A ver, pensemos en esto. La idea de inmutabilidad, de que algo no se puede cambiar, es una de las cosas más potentes y a la vez peor entendidas de la tecnología moderna. Mucha gente lo ve como un fallo, como algo que hay que arreglar. Pero, ¿y si en realidad no es un fallo? ¿Y si esa característica fuera, de hecho, su mayor fortaleza? Para entenderlo, vamos a seguir un camino. Primero, veremos por qué hay gente empeñada en corregir a Bitcoin. Luego, nos sumergiremos en el mundo de las promesas blandas, que es el mundo en el que vivimos todos, para después descubrir que hay una alternativa, las promesas duras. Exploraremos cómo se puede construir sobre esta nueva base, y eso nos llevará a un debate fundamental: autoridad contra autonomía. Y todo para acabar con una pregunta clave: ¿qué futuro queremos elegir? Vamos al lío. Todo esto arranca con un impulso muy pero que muy típico del mundo tradicional. Cuando aparece algo nuevo que no encaja en los moldes de siempre, el primer instinto es intentar arreglarlo para que se parezca a lo que ya conocemos. Y es que el mundo corporativo, cuando mira a Bitcoin, no ve una innovación, ve un problema. Para ellos, que algo sea inmutable no es una característica, es un error. Quieren resolver la descentralización, el acceso abierto, la falta de una autoridad central y, por supuesto, la irreversibilidad. Esta frase lo clava, y además con mucha ironía, porque, a ver, crear un libro de contabilidad digital que una autoridad central puede editar a su antojo, eso no es ninguna innovación. Eso ya existía y se llama hoja de cálculo.
La verdadera revolución está precisamente en eso que intentan eliminar. Vale, para entender por qué la inmutabilidad es tan crucial, primero tenemos que mirar bien el sistema financiero que todos conocemos, un mundo que está construido, de arriba a abajo, sobre lo que podríamos llamar promesas blandas. ¿Y qué es exactamente una promesa blanda? Pues es una garantía que en el fondo siempre depende de la voluntad de un tercero, un banco, un juez, un gobierno. Es por definición una promesa que se puede romper. Y la verdad es que este es el único sistema que hemos conocido hasta ahora. Fijaos en este ejemplo, que es clarísimo. Los bancos nos venden el eslogan de la seguridad, pero la realidad legal, la letra pequeña, es otra historia. El dinero que depositamos en una cuenta deja de ser nuestro en propiedad. Pasa a ser un préstamo sin garantía que le hacemos al banco. Eso, amigos, es el ejemplo perfecto de una promesa blanda. Y aquí viene la pregunta del millón. Todo este sistema de promesas blandas se basa en la confianza en las autoridades, pero ¿qué pasa cuando esa confianza se quiebra? ¿Qué pasa cuando los que tienen el poder para romper la promesa la rompen, incluso en los entornos supuestamente más regulados? El caso de Wells Fargo es de manual. Durante una década se cometió un fraude masivo. El resultado, los trabajadores de a pie, más de 5.000, fueron despedidos. Mientras tanto, los ejecutivos se forraron. La directora de departamento se llevó un bonus de 120 millones y el CEO más de 200. ¿Y la multa al banco? Pues 185 millones, o sea, menos de lo que se embolsó el propio CEO. La lección es brutalmente clara. En un sistema de promesas blandas, cuando las cosas se tuercen, la promesa que se cumple es la que protege a la institución, no al individuo. Bien, si las promesas que se basan en la confianza humana pueden fallar, y de hecho fallan, ¿hay alguna alternativa? Pues la respuesta está en buscar garantías que no dependan de nosotros. Es que la sociedad humana es así, emocional, impredecible, subjetiva. Si queremos encontrar resultados que sean predecibles, inalterables, que no dependan del humor de nadie, tenemos que mirar a sistemas gobernados por reglas, no por personas. Hablamos de las matemáticas y la física. Y es justo aquí donde Bitcoin propone un cambio radical. Esto es una promesa dura. No es la palabra de una persona, ni la política de una empresa. Es una certeza matemática. Es la seguridad absoluta de que un conjunto de reglas se va a cumplir sí o sí, sin peros, sin excepciones, pase lo que pase. Y aquí está el cambio de chip que hay que hacer. Es fundamental. Lo que es irreversible no es el pago en sí, como lo entendemos tradicionalmente. Lo que es irreversible es la ejecución del programa. Bitcoin lo que te garantiza es que el programa que tú escribes, la transacción, se va a ejecutar exactamente como tú lo has especificado, sin que nadie, absolutamente nadie, pueda meter mano para alterarlo. Claro, la reacción inmediata a esto suele ser de cierto vértigo, ¿no? De un poco de miedo. Ostras, ¿y si me equivoco? ¿Significa que no hay ningún tipo de protección? ¿Que estoy vendido? Esta es la objeción número 1, y es una pregunta totalmente lógica y necesaria. Si todo es definitivo e irreversible, ¿dónde queda el margen para el error humano, para los reembolsos, para el recurso? Pues aquí viene lo interesante. La respuesta es sorprendente. La protección no se añade después del hecho, se programa antes. La clave es construir la flexibilidad encima de la base dura e inmutable. Se pueden crear transacciones con todo tipo de condiciones, que necesiten varias firmas para ejecutarse, que el dinero quede bloqueado un tiempo o que haya reembolsos automáticos si no se cumple algo. Las partes definen las reglas del juego por adelantado. Y esto es crucial. Se puede construir una promesa blanda sobre una dura, pero es imposible hacerlo al revés. No puedes crear una garantía matemática a partir de un sistema que de base puede ser anulado por cualquiera con suficiente poder. Y todo esto, como veis, nos lleva a una conversación mucho más grande. Una que va más allá de la tecnología y se mete de lleno en la filosofía de cómo nos organizamos como sociedad. Durante siglos, la historia que nos han contado, desde reyes como Luis XV hasta hoy, ha sido siempre la misma. O hay una autoridad central que impone el orden, o la única alternativa es el caos y la anarquía. Nos lo presentan como si solo hubiera esas dos opciones. Pero esta narrativa es en realidad una falsa dicotomía. No es una línea recta que va de la autoridad al caos, es más bien un plano. Y en ese plano, lo opuesto a la autoridad no es el caos, es la autonomía. Y la autonomía, ojo, no lleva el desorden, lleva una forma de orden superior, un orden predecible y basado en reglas que todos aceptan voluntariamente. Sistemas como Bitcoin no vienen a eliminar el orden, para nada, vienen a reinventarlo. Crean un tipo de orden que no depende del capricho de un político, del interés de un banquero o de la interpretación de un juez. Crean un orden que se basa en la certeza de las matemáticas y que es accesible a todos por igual. Al final, todo se reduce a una elección fundamental sobre el tipo de sistemas sobre los que queremos construir el futuro.
El contraste es que no puede ser más claro. Por un lado, tenemos los sistemas de promesas blandas, que inevitablemente crean jerarquías y acaban protegiendo a las instituciones. Y por otro, tenemos los sistemas de promesas duras, que fomentan la autonomía y protegen el acuerdo entre individuos. Y esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Queremos que la base de nuestras interacciones, tanto económicas como sociales, sea un sistema que refuerza el poder de unos pocos, o preferimos uno que lo distribuye y garantiza las mismas reglas para todos? Porque al final llegamos siempre a la misma conclusión. Esa inmutabilidad que algunos veían como un defecto que había que arreglar, no es ningún fallo técnico, es mucho más que eso. Es la base para construir una herramienta potentísima de autonomía individual y, quién sabe, un nuevo tipo de orden social. Hoy vamos a meternos de lleno en una guerra que está pasando ahora mismo. Pero es una guerra silenciosa, ¿eh? No se lucha con ejércitos ni con bombas, sino con algo que tenemos mucho más cerca: el dinero que llevamos en el bolsillo. Y vamos a ver por qué una de las voces más respetadas del sector tuvo que salir y admitir que se había equivocado por completo en su predicción inicial. Ojo con esto, que empezamos fuerte. La persona detrás de este análisis, una de las voces con más autoridad en este mundillo, arranca su charla admitiendo esto. Es una forma muy potente de empezar, ¿a que sí? Te obliga a prestar atención. Claro, la pregunta es obvia. ¿En qué se puede equivocar una de las mentes más brillantes de las finanzas digitales? Pues la respuesta no está en un pequeño detalle técnico, no. Está en algo mucho, mucho más grande. Algo que nos afecta a todos y que nos lleva de cabeza al corazón de la economía global actual. Pues mira, su error fue pensar que la primera gran aplicación de Bitcoin serían las remesas, el envío de dinero entre países. ¿Y por qué se equivocó? Pues porque mientras la tecnología se estaba desarrollando, en el mundo real estaba estallando algo muchísimo más gordo: una auténtica guerra de divisas a escala planetaria. Y que nadie piense que esto es algo que va a pasar. No, no. El análisis sostiene que este conflicto lleva acelerando desde la crisis financiera de 2008 y desde entonces no ha hecho más que empeorar, dejando a millones y millones de personas atrapadas en pleno fuego cruzado. Hablamos de ciudadanos de a pie, gente de países como Grecia, Venezuela, la India, Argentina. ¿Y qué tienen en común? Pues que sus ahorros, su estabilidad económica, están siendo usados como si fueran armas en estas guerras de divisas. Son básicamente rehenes de este juego. Y dentro de esta gran guerra global hay un frente de batalla muy concreto, muy cercano, uno que busca eliminar algo que llevamos usando siglos: el dinero físico, el efectivo de toda la vida. Lo de esta diapositiva es brutal. En la India, el gobierno, de un plumazo, eliminó el 86% del valor del efectivo que circulaba en solo 4 horas. Y esto en un país donde más del 95% de las transacciones se hacían en metálico. Imagina el caos. La narrativa oficial era una cosa, claro. Esto es para acabar con el dinero negro, con la corrupción, con el crimen. Pero la realidad a pie de calle, bueno, fue un desastre absoluto. Industrias enteras paralizadas y gente que no podía ni comprar comida o medicinas. Un golpe tremendo para la economía. Y la idea de fondo aquí, según este análisis, es que esto no fue un hecho puntual en la India. Es parte de un movimiento global para sustituir el efectivo, que al final es la última forma de dinero anónimo y privado, por sistemas digitales que permiten una vigilancia y un control total. Pero la guerra no es solo contra el dinero en efectivo de la gente, también se libra a lo grande, entre países. Vamos a ver ahora cómo las propias naciones convierten sus monedas en armas que se lanzan unas a otras. Esta imagen es que lo clava. Tienes gobiernos con deudas públicas imposibles de pagar. ¿Y qué hacen? Pues toman la decisión, a propósito, de devaluar su propia moneda. ¿Para qué? Muy sencillo, para que esa deuda gigantesca valga menos. El problema, claro, es que lo hacen a costa del dinero de su propia gente. Así es como funciona. No se trata de producir más o de ser más eficientes. No, se trata de destruir el valor de los ahorros de la gente. Es ni más ni menos una confiscación de riqueza, pero disfrazada de política económica. Es un impuesto fantasma que te va vaciando los bolsillos sin que te des cuenta. Para entender un poco la mentalidad que hay detrás de estas decisiones, el análisis propone una analogía que es buenísima. Es como si los responsables de la política económica estuvieran jugando a un videojuego, a un SimCity, pero con países enteros. Y aquí viene la clave. En el juego podías desatar un Godzilla sobre tu ciudad, que era espectacular, pero nada, absolutamente nada, era tan destructivo para la economía de tu ciudad como una simple subida de impuestos. Esto demuestra cómo decisiones políticas que parecen muy sencillas pueden ser más devastadoras que un desastre natural. Entonces, en mitad de todo este lío de guerras de divisas, el análisis posiciona a Bitcoin no como un activo para especular, sino como algo totalmente diferente: un refugio neutral,
una estrategia de salida para la gente que está atrapada en medio del conflicto. Y para entender por qué la gente buscaría esa salida, hay que recordar un concepto económico clave, la ley de Gresham, que explicado de forma sencilla viene a decir que cuando hay dos tipos de dinero, la gente tiende a guardar el bueno y a gastar el malo lo más rápido posible. Y esto es exactamente lo que ocurre en estas crisis. Primero, el gobierno destroza el valor de su moneda. Ese es el dinero malo. La gente, que no tiene un pelo de tonta, empieza a refugiarse en activos estables que mantienen su valor, como los dólares o, según este análisis, Bitcoin. Ese sería el dinero bueno. ¿Cuál es el resultado? Pues que la gente solo usa para el día a día el dinero malo, el que pierde valor, mientras que el bueno desaparece de la circulación, se atesora. Y aquí está lo más potente de todo. Es esa necesidad de la gente por escapar de las crisis lo que, irónicamente, está financiando el desarrollo de la infraestructura de Bitcoin. Lo que antes era, por así decirlo, un caminito de barro para unos pocos, se está convirtiendo a una velocidad de vértigo en una autopista de 8 carriles para muchísimos más. Pero claro, esta huida crea un nuevo conflicto, un choque de trenes, básicamente. Por un lado, el derecho de una persona a proteger su patrimonio y por otro, el poder de un Estado para mantener el control de su economía. Porque cuando los ciudadanos empiezan a salirse de un sistema económico que se hunde, los gobiernos no lo ven como una decisión personal. Para ellos es una afrenta, un desafío directo a su soberanía. Y claro, van a reaccionar con toda su fuerza. La predicción que hace el análisis es que la narrativa oficial va a cambiar radicalmente. A quienes construyan o simplemente usen estas vías de escape, se les va a empezar a llamar de todo: traidores, criminales, matones, incluso terroristas. Es la estrategia de siempre. Para deslegitimar una solución, se ataca a quien la ofrece. Y todo esto nos lleva a la conclusión, que le da la vuelta a la tortilla y nos deja con una pregunta fundamental sobre la causa y el efecto de todo este problema. Y aquí está la tesis final, la idea más provocadora de todo este análisis. Se nos dirá que la culpa del incendio la tuvo la salida de emergencia, no quien empezó el fuego. Se culpará a la herramienta de escape del desastre del que permite huir. Y el análisis se cierra con esta frase, que es casi un lema: nosotros no iniciamos el fuego. Una afirmación contundente que deja una reflexión en el aire. Si la casa está ardiendo, ¿de quién es la culpa? ¿De quien te enseña la puerta de salida o de quien prendió la cerilla? Ahí queda eso. Hoy vamos a meternos en un tema que nos toca a todos: la seguridad. Pero ojo, lo vamos a hacer desde un punto de vista bastante curioso, la verdad. Vamos a hablar de criar a los hijos. Y aquí arranca todo, con una pregunta que da que pensar. ¿Es posible que algo sea demasiado seguro? ¿Puede que, al intentar protegernos de absolutamente todo, acabemos siendo, paradójicamente, más débiles? A ver, pensemos un momento en cómo han cambiado las cosas. Es que es una pasada. En los años 70 lo típico era jugar en la tierra, hacer pasteles de barro, y sí, a veces hasta probarlos. Los padres te decían, venga a la calle y vuelve cuando se ponga el sol. ¿Y ahora? Pues ahora la cosa va de botes de gel desinfectante por todas partes, esterilización constante, vamos, lo que se llama padres helicóptero en toda regla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la ciencia nos trae una paradoja en toda regla. Resulta que todo ese afán por la esterilidad, por tenerlo todo impoluto, pues es contraproducente. Impide que el sistema inmunitario de un niño madure como debe. ¿Y cuál es el resultado? Pues que las tasas de asma y alergias están disparadísimas. Es que justo esa exposición a las bacterias, a la suciedad de los pasteles de barro, es lo que de verdad nos hace fuertes. El caso más extremo de todo esto, y es una historia real y bastante trágica, es el del niño burbuja, un chaval que nació sin sistema inmunitario y que para sobrevivir tuvo que vivir literalmente en una burbuja estéril. Es el ejemplo perfecto del aislamiento total en nombre de la seguridad. Y ojo, esta idea, la de seguridad por aislamiento, es justo la clave para entender lo que vamos a ver ahora en el mundo digital. Vale, pues ahora vamos a dar el salto. Vamos a ver cómo esta lección que nos da la biología se aplica punto por punto al mundo de la tecnología, a la seguridad informática. A ver, imaginemos dos escenarios. Por un lado, un sistema totalmente aislado, una burbuja. A primera vista parece perfecto, ¿verdad? Seguro, limpio, ordenado. Pero tiene un problema gigantesco. No tienes ni idea de sus fallos, de sus vulnerabilidades. Y por otro lado, tenemos un sistema expuesto, que recibe ataques constantemente. Parece un caos, un desastre, pero ¿conoces sus fallos? Claro que sí, porque te los encuentras a cada rato. Y al arreglarlos, una y otra vez, el sistema se va haciendo más y más fuerte. La conclusión es clara. El aislamiento te hace frágil, la exposición te hace resistente. Y con esta idea en mente, miremos a los bancos. ¿Qué están haciendo con la tecnología blockchain? Pues adivinad.
Exactamente eso. Están creando sus propias blockchains niño burbuja, o sea, sistemas aislados, donde solo entra quien ellos dicen, pensando que así van a ser más seguros. Es literalmente la misma lógica del padre helicóptero con el bote de desinfectante. Pero vamos a ver, que esto no es nada nuevo, ¿eh? Que parece que no aprendemos. La idea de la seguridad por aislamiento ya se ha probado antes. Y ha fracasado. Estrepitosamente. Solo hay que echar un vistazo a la historia de Internet para verlo. Pensemos en los años 90. Las grandes empresas querían su propio Internet, pero seguro, y construyeron lo que llamaban jardines vallados. Vamos, intranets aisladas del mundo con sus firewalls, sus fosos, todo muy medieval. Dentro usaban aplicaciones que, seamos sinceros, eran bastante flojas, como Outlook o FrontPage. ¿El resultado? Una especie de informática niño burbuja, súper frágil, sin ninguna capacidad de resistencia. Y ahora miremos a las empresas de hoy, las que de verdad funcionan en Internet. Viven en la selva, en el mundo real. Su código está abierto en sitios como GitHub, usan herramientas globales y potentes como Gmail, no distinguen entre dentro y fuera. Y por eso sus sistemas son antifrágiles, porque están curtidos en 1000 batallas. Y es que aquí está el meollo de la cuestión. El gran problema de las burbujas es que los negocios, el comercio, la vida misma, necesitan intercambio, necesitan conexión. Es que no se puede comerciar desde dentro de una burbuja, es un contrasentido. Tarde o temprano, tienes que abrir esa burbuja para conectar con el mundo. Y es justo en ese momento cuando empiezan los problemas de verdad. Así que, volviendo al mundo blockchain, al final todo se reduce a dos caminos, dos filosofías completamente opuestas. O eliges el laboratorio estéril o eliges la jungla salvaje. Claro, con lo que hemos visto podríamos pensar que Bitcoin es como ese niño que se fortalece comiendo pasteles de barro. Pero la analogía que proponen sus defensores va mucho, mucho más allá. Según ellos, Bitcoin no es un niño. Bitcoin es un enjambre de ratas de alcantarilla. Sí, como suena. Y es que, si lo pensamos fríamente, tiene sentido. Bitcoin lleva años ahí fuera, en la jungla de Internet, a la intemperie. Y le han llovido palos por todas partes. Ataques de negación de servicio, exploits de todo tipo. Los hackers más listos, los más maliciosos, los mejores del mundo, le han tirado con todo lo que tenían. ¿Y el resultado? Sigue ahí. Sobrevive. Es que una rata de alcantarilla no tiene alergia al polen, ¿verdad? No le da un estornudo tonto. Como dice la frase que da origen a todo este análisis, esta cosa ya aporta 3 variantes de la peste y se encoge de hombros. Es para hacerse una idea del nivel de inmunidad del que estamos hablando, una resistencia brutal. Y desde este punto de vista, la reacción de los bancos, eso de crear sus propias blockchains privadas, se puede ver como una fase del duelo. ¿Recordamos las 5 etapas? Pues estarían en la tercera, la negociación. Primero fue la negación, el esto del Bitcoin nunca funcionará. Y ahora están en el vale, a ver, construiremos nuestra propia versión, pero sin toda esa parte caótica y descentralizada, por favor. Pero claro, aquí llega la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar cuando esas burbujas financieras construidas sobre una sensación de seguridad que es completamente falsa, qué pasará cuando estallen? Porque estallarán, y el riesgo, sinceramente, es catastrófico. Porque esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que los bancos están metiendo dentro de esas burbujas tan frágiles? Pues están metiendo todos los datos que recopilan para cumplir con las regulaciones de Conozca a su cliente, el KYC, y las de antiblanqueo de capitales, AML. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que están vinculando la identidad real de una persona, con nombres y apellidos, a cada una de las transacciones que hace. Están preparando, sin saberlo, la tormenta perfecta. Lo que se está construyendo, en realidad, es un panóptico financiero, un sistema de vigilancia total, un lugar desde donde se puede observar a cada participante y cada movimiento de dinero. Básicamente, una base de datos centralizada con toda, absolutamente toda, nuestra vida financiera. Imaginen por un momento que esa burbuja estalla, que esa base de datos se filtra. Y no nos engañemos, se filtrará. No estamos hablando de una pequeña fuga de datos. Sería la filtración de un registro completo de todo. De los presupuestos en negro de los gobiernos, de sobornos de empresas, de acuerdos secretos. Y sí, también de cada una de las transacciones que ha hecho cada persona. Un auténtico tesoro para los historiadores del futuro, desde luego. Y todo esto nos lleva a la idea central de esta forma de pensar. La seguridad no es un producto. No es algo que se compra y se instala. No es un muro que construyes y ya está. Es un proceso continuo y dinámico, de hacerse más fuerte a través de enfrentarse constantemente a los problemas. Así que aquí lo tenemos, las dos visiones, cara a cara. Por un lado, la filosofía de la fragilidad, construir burbujas, buscar la seguridad en el aislamiento, esconderse de los ataques y centralizar el control.
Y en el otro lado, la filosofía de la resiliencia. Construir sistemas inmunitarios, buscar la seguridad y la exposición, aprender a adaptarse a los ataques y apostar por la colaboración descentralizada. Y es aquí donde la gente que defiende la resiliencia lanza su argumento definitivo. Su visión es que, mientras unos están muy ocupados construyendo su niño burbuja, los otros se están dedicando a construir un enjambre de ratas de alcantarilla. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que lo resume todo. En un mundo como el nuestro, que es caótico e impredecible, ¿dónde está la verdadera seguridad? ¿En la burbuja, perfecta y estéril? ¿O en el enjambre, curtido y endurecido por 1000 batallas? Vamos a darle una vuelta al concepto de dinero, pero desde un ángulo que seguro que nos espera: la biología evolutiva. Sí, como lo oyen. Veremos cómo una idea del siglo XIX nos puede dar las claves para entender el futuro de las finanzas. A ver, para empezar a meternos en materia, lanzo una pregunta. ¿Qué pueden tener que ver estas pequeñas aves, los famosos pinzones, que ayudaron a Darwin a dar forma a su teoría de la evolución, con algo que parece estar en las antípodas, como las criptomonedas? A simple vista, ¿verdad que parece que nada? Pues la conexión es mucho más profunda de lo que uno podría imaginar. Es que en cuanto se pilla esta conexión, la forma de ver el dinero, el valor, la competencia, todo cambia. De verdad es una transformación total de la perspectiva. Bien, pues vamos a ello. Empecemos por el principio de esta nueva era con la aparición de una nueva especie de dinero. Atención a esta fecha, el 3 de enero de 2009. Ahí, en ese momento, empezó todo. Fue como una pequeña onda en un estanque, algo que casi nadie notó. Pero esa onda estaba destinada a cambiarlo todo, a redefinir la historia de nuestra sociedad. Y para entender de verdad lo que significa esa onda, no basta con mirar gráficos de finanzas. No, hay que ir mucho más atrás, a los orígenes de la vida, a cómo evolucionan las especies. La imagen lo clava. Vemos cómo ese pinzón, el símbolo de la evolución biológica, se transforma en algo nuevo, algo digital. Pero claro, antes de que llegara este cambio, el panorama financiero era un sitio muy estable, dominado por auténticos gigantes. Hablamos de los bancos centrales, claro, eran los dinosaurios del planeta financiero, los amos y señores, enormes, pesados, lentísimos para cambiar, y gobernaban un mundo muy estable donde el dinero estaba atado a los países, a las fronteras, y todo se controlaba desde un único punto, un equilibrio que parecía eterno. Pero, como bien sabemos por la historia de nuestro planeta, ningún equilibrio dura para siempre. A veces algo llega de fuera y lo pone todo patas arriba. Y esta cita de Andreas Antonopoulos lo resume a la perfección. Apareció un meteorito en el cielo de nuestra sociedad. Justo eso. Aquel 3 de enero de 2009 fue el impacto, el catalizador que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Ojo, que el meteorito no era una roca espacial, ¿eh? El meteorito fue la creación de un hábitat completamente nuevo. Internet, pero como un lugar donde el dinero podía vivir y prosperar. De repente, el viejo mundo, el de las fronteras, los estados y el control central, se encontró con un nuevo mundo digital, sin fronteras y descentralizado. El ecosistema, el entorno, había cambiado de raíz. Y aquí viene una de las ideas más potentes. No es que se pusieran a competir directamente. La analogía es brutal. Es como cuando apareció el oxígeno en la Tierra. Los bichos que vivían sin oxígeno no se extinguieron de golpe, pero quedaron arrinconados, y apareció una nueva forma de vida, la que respiraba oxígeno, que era muchísimo más eficiente, y se adueñó del planeta. Pues esto es igual. Bitcoin no está compitiendo con los bancos en su propio terreno, está operando en un nicho totalmente nuevo y mucho más eficiente que es Internet. ¿Y qué pasa en la naturaleza cuando se abre un nicho ecológico completamente nuevo? Pues lo que viene después, una auténtica explosión de vida, de diversidad. Pensemos en cómo era el mundo antes de 2009. El ecosistema del dinero era muy limitado. Había 194 especies, por así decirlo. 194 monedas, cada una atada a su país. Y ahora miren el salto. Hoy tenemos más de 3.000. ¡3.000! Hemos pasado de menos de 200 a miles en apenas una década. Es literalmente una explosión de diversidad, una explosión cámbrica del dinero. Entonces, ¿qué significa esta explosión? Pues tiene unas reglas muy claras, muy parecidas a las de la naturaleza. Primero, aparecen miles de especies nuevas. Segundo, la mayoría se extinguirán. Es ley de vida, selección natural pura y dura. Tercero, el ecosistema en su conjunto se hace más fuerte, más diverso. Y aquí la gran diferencia. Esta evolución no es ciega, está dirigida por diseñadores, por gente que crea estas monedas para responder a nuevas oportunidades. Pero claro,
la evolución nunca ocurre en una burbuja. Siempre hay depredadores, presiones del entorno, y eso es clave. Paremos un segundo a pensar en esto. ¿Qué pasa cuando metes un depredador en un ecosistema? ¿Las presas se quedan quietas y ya está? Pues no, claro que no, evolucionan. Se hacen más rápidas, más difíciles de cazar, más resistentes. El ejemplo de Australia es perfecto. El aislamiento y los depredadores crearon algunos de los animales más especializados y peligrosos del mundo. Pues con las criptomonedas pasa igual. Cada regulación, cada ataque, cada intento de control, solo las obliga a adaptarse, a evolucionar, a ser más fuertes y más difíciles de dominar. Y esta es una adaptación fundamental. Bitcoin ya ha evolucionado hasta un punto en el que es indigesto. El sistema de siempre, la banca tradicional, que se ha pasado el último medio siglo absorbiendo a cualquier competidor que le salía, intenta comerse a Bitcoin y le sienta fatal. Le da una indigestión de las buenas. No puede digerirlo, no puede asimilarlo. Y eso, en términos evolutivos, es una ventaja brutal. Vale, y con todo esto sobre la mesa, miremos al futuro. ¿Cómo está configurando todo esto el mundo que viene? Esta es la pregunta del millón, la que hace todo el mundo. Y la respuesta que damos casi sin pensar delata que seguimos anclados en la mentalidad del viejo mundo. Ahora mismo, si alguien pregunta cuánto vale un Bitcoin, la respuesta es tantos euros o tantos dólares. Pero, ¿qué demuestra eso? Que estamos midiendo a la nueva especie con la vara de medir de la antigua. El verdadero cambio de chip, la auténtica transición, llegará el día que a esa pregunta se responda, pues vale 1000 millimits, cuando su valor se mida en sus propios términos, dentro de su propia economía. Y este es el remate final. Pensemos que llegará un día en que habrá que explicarle a las generaciones futuras qué era eso de los dólares o los euros, que era una moneda de un país controlada por un gobierno. Será como explicar hoy qué es un fax o por qué hacemos el gesto de girar una manivela para bajar la ventanilla del coche. Será una reliquia, porque el cambio de verdad no es solo tecnológico, es un cambio de mentalidad. Y ese cambio ya ha comenzado. Todos nos hemos dado cuenta de cómo ha cambiado la forma de consumir música o películas. Hemos pasado de tener archivos, de poseerlos, a experimentar flujos de contenido. Pues bueno, agarraos porque algo muy, muy parecido está a punto de pasarle al dinero. Para entender bien lo que se nos viene encima con el dinero, vamos a recordar primero un cambio que ya hemos vivido todos, la evolución de cómo consumimos contenido. ¿Quién no se acuerda de la época de poseer archivos? Daba igual si eran físicos, como los videocassettes, o digitales, como los MP3. Era un mundo de unidades, de cosas que tenías. Hoy, en cambio, vivimos en la era del streaming. Es un flujo continuo de contenido que está ahí, disponible al instante. Hemos pasado de poseer el objeto a simplemente experimentar el contenido. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Qué pasaría si el dinero dejara de moverse en trozos, como un salario mensual o un pago único, y empezara a fluir, pues, como fluye una canción en Spotify? Y no, esto no es ciencia ficción, ¿eh? Se basa en una innovación que ya existe, que es real y muy potente, y que se ha ido desarrollando dentro de la propia tecnología de Bitcoin. Venga, vamos a meternos en materia. A ver, mucha gente ve Bitcoin como algo estático, pero la realidad es que está en constante evolución. Se le están añadiendo continuamente nuevas capacidades que abren posibilidades que eran impensables hace unos pocos años. Y una de las más importantes tiene que ver con el tiempo. Una de estas innovaciones claves son los time locks o bloqueos de tiempo. Es básicamente una forma de decir, oye, este dinero existe, pero no se puede gastar hasta que pase un tiempo determinado. Por primera vez se introduce la variable del tiempo de forma programable, directamente en el dinero digital. Y el punto crucial es este. La utilidad de los time locks no es solo para guardar dinero y ya está, no. Al permitir que dos partes se pongan de acuerdo con reglas basadas en el tiempo, se convierten en la pieza fundamental para construir sistemas mucho más complejos, como los canales de pago, que son, de hecho, la base de la Lightning Network. Sé que la tecnología puede sonar un poco a chino, pero vais a ver que con una analogía muy simple se entiende a la perfección. Imaginemos que estamos en un bar que, por supuesto, acepta criptomonedas. A ver, es súper fácil. Digamos que abro una cuenta con el bar, un fondo de 10 euros. Esa es la primera transacción, la que se registra públicamente en la blockchain. Luego, pido una bebida de 1 euro. En vez de hacer otro pago público, simplemente actualizamos la cuenta que tenemos el bar y yo, pero de forma privada. Pido otra y la volvemos a actualizar. Y así 5 veces. Al final de la noche, cuando voy a cerrar la cuenta, solo se registra una única transacción final, 5 euros para el bar y 5 euros que vuelven para mí. En total, solo 2 transacciones públicas para un montón de intercambios privados. Vale, vamos a pararnos a pensar en lo que esto implica. Lo primero,
Cada pago por una bebida es instantáneo y puede ser por una cantidad diminuta, de céntimos. Además, como solo páganos comisiones por la transacción inicial y la final, el coste total es bajísimo. Y lo más importante de todo es que esto ocurre sin tener que confiar en el del bar ni él en mí. El sistema, gracias a los time locks, garantiza que nadie pueda hacer trampas. Ok, ya tenemos la parte, digamos, más técnica. Volvamos ahora a la gran idea del principio. ¿Qué nos permite hacer esta tecnología de canales de pago? Esta imagen lo resume todo a la perfección. Gracias a esta tecnología, el dinero puede dejar de ser una serie de pagos separados para convertirse en un flujo constante. Podríamos medirlo en satoshis, la fracción más pequeña de un Bitcoin, por milisegundo, literalmente como el agua que sale de un grifo. Ahora, una pregunta que parece tonta, pero no lo es para nada. ¿Nos hemos parado a pensar por qué cobramos el sueldo una vez al mes? ¿Es una especie de ley natural o algo así? Pues no, claro que no. Es simple y llanamente una limitación tecnológica. Recibimos el salario en grandes trozos mensuales porque el sistema bancario de toda la vida es lento y es caro. Hacer transferencias cada día o cada minuto sería inviable. Nuestros hábitos financieros se han adaptado a las limitaciones del contenedor que usamos para el dinero. Pero claro, ¿qué pasa si de repente cambiamos ese contenedor? Pues que las consecuencias son gigantescas y afectan a casi todo en nuestra vida financiera. Imaginemos por un momento un mundo en el que, en lugar de esperar a la nómina a final de mes, el salario va fluyendo a la cuenta en tiempo real. Por cada segundo que se trabaja, se cobra. El dinero se gana y se recibe al mismo tiempo. Y claro, esto lo cambia absolutamente todo en la gestión financiera. Para una empresa, el flujo de caja ya no sería un informe abstracto, un papel que se mira a fin de mes. No, se convertiría en algo vivo, un flujo literal y medible de dinero entrando y saliendo a cada segundo. En resumen, lo que se consigue aquí es una especie de doble compresión, por así decirlo. Por un lado se comprime el espacio, una misma red sirve para pagos gigantescos y para micropagos. Y por otro, y esto es lo verdaderamente revolucionario, se comprime el tiempo. Pasamos de tener que esperar meses o días para un pago a tener flujos de milisegundos. Y como bien dice la fuente original, las consecuencias de este cambio son tan profundas que apenas estamos empezando a imaginarlas. Es una transformación fundamental en la naturaleza misma del dinero, y va a ser algo muy grande. Y aquí lo dejamos. La pregunta que queda en el aire es, si el dinero puede fluir como fluye la información, ¿qué cosas se vuelven posibles? Pensemos en ello. Suscripciones que se pagan por el segundo exacto de uso. Coches autónomos que pagan su propia recarga eléctrica al instante. O consumir una película y pagar exactamente por los minutos vistos. El futuro del dinero podría ser mucho, mucho más dinámico de lo que jamás hemos imaginado. Bitcoin contra Ethereum. La eterna pregunta, ¿verdad? El gran debate que parece no tener fin. Pero, a ver, ¿cómo se comparan de verdad estos dos titanes? Vamos a meternos de lleno en esto, pero no solo para ver en qué se diferencian, sino para entender por qué esas diferencias son, en realidad, lo más importante de todo. Y para empezar, vamos a hacer algo curioso. Vamos a ver qué opina Google sobre estas dos tecnologías, porque la respuesta tiene su mina. Imagina que abres el buscador ahora mismo y tecleas Bitcoin es o Ethereum es. ¿Qué es lo primero que sugiere el algoritmo? O sea, ¿qué es lo que la gente en masa está buscando sobre estos dos sistemas? Pues ahí lo tenemos. Para los dos la primera sugerencia es la misma. Está muerto. Es increíble. A Bitcoin y a Ethereum los han dado por muertos, no una ni dos, sino cientos de veces. Y sin embargo, oye, aquí siguen. Esto me lleva a una analogía que me encanta. Son como las monedas zombie. Da igual cuántas veces las den por acabadas, siempre se levantan y siguen caminando. Tienen una resiliencia que es sencillamente espectacular. Bueno, dejando a un lado los apodos, vayamos a lo oficial. ¿Qué decían sus creadores? El famoso white paper de Satoshi Nakamoto define Bitcoin como un sistema de efectivo electrónico de igual a igual. Punto. Dinero digital. Por otro lado, Ethereum se define como una plataforma descentralizada que ejecuta contratos inteligentes. Ojo, que las visiones de partida no podían ser más distintas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, ¿acaso las cosas se usan siempre para lo que fueron inventadas? La historia de la tecnología nos demuestra una y otra vez que, más bien, casi nunca es así. Es que es una ley casi universal. Cualquier tecnología que de verdad lo cambia todo, acaba evolucionando de formas que sus creadores ni se habrían imaginado en sus sueños más locos. Pensemos en el ejemplo más claro de todos, Internet. Su objetivo original, cuando lo diseñó DARPA para el ejército de Estados Unidos, era crear una red de comunicaciones que pudiera aguantar literalmente un ataque nuclear, una cosa súper seria de estrategia militar pura y dura.
¿Y en qué ha acabado derivando? Pues sí, entre otras muchas cosas, en un repositorio infinito de vídeos de gatitos. Obviamente Internet es vital para la economía y la sociedad, pero es innegable que una de sus funciones más populares es esta. Totalmente imprevisto y sin embargo define una parte enorme de su cultura. Y aquí está el quid de la cuestión. Cada decisión de diseño en tecnología implica una renuncia, es una compensación. Si optimizas para una cosa, por narices tienes que sacrificar otra. Es como en la naturaleza. Si evolucionas para tener garras y cazar, pues no vas a tener la destreza en los dedos para construir herramientas. No se puede tener todo, es una ley fundamental. Y esto nos trae de vuelta a Bitcoin y Ethereum, y a la metáfora que para mí lo explica todo a la perfección. No hay que verlos como rivales, sino como dos especies distintas perfectamente adaptadas a su propio entorno. Vamos a imaginarlo. Bitcoin es el león, el rey indiscutible de la sabana, y Ethereum es el gran tiburón blanco, el depredador alfa del océano. Ambos son bestias pardas, lo más de lo más en poder, pero cada uno domina su propio reino. Claro, y aquí viene la pregunta del millón, la que nos hacemos todos, el típico debate de bar, ¿a que sí? Venga, un león contra un tiburón, ¿quién gana? Pues la respuesta es tan simple que desmonta la pregunta entera. El ganador depende completamente del entorno. Si la pelea es en tierra, el león destroza al tiburón. Si llenas el ring de agua, el tiburón no le da ni la más mínima oportunidad al león. Así que la pregunta correcta no es ¿cuál es mejor?, sino ¿cuál es mejor para qué? Y esta idea nos lleva directamente a la compensación evolutiva que define a cada uno de ellos. La gran decisión que tomaron, elegir entre una seguridad a prueba de bombas y una flexibilidad casi infinita. Esta tabla lo resume de maravilla. Bitcoin, el león, busca seguridad robusta. ¿Cómo? A través de la simplicidad. El resultado, aplicaciones muy limitadas, pero blindadas. La consecuencia, una seguridad altísima. Por otro lado, Ethereum, el tiburón, quiere flexibilidad total. ¿Cómo? Con complejidad, siendo Turing completo. Resultado, un océano de posibles aplicaciones. La consecuencia inevitable, más bichos, más errores, más riesgo. Es que es muy importante entender que la limitación de Bitcoin no es un fallo, es una característica. Es una decisión de diseño hecha a propósito. Su simplicidad es su mejor defensa. Piensa que al tener un lenguaje de programación súper restringido, hay muchísimas menos cosas que pueden salir mal. Menos código, menos puertas traseras para hackers, menos posibles fallos. Está hecho para hacer una cosa, mover valor, y hacerla de la forma más segura posible. Como el león, perfecto para un único fin, cazar. Y luego está Ethereum, el tiburón. Es lo que se llama Turing completo, que es una forma un poco friki de decir que en teoría puede ejecutar cualquier programa que se te ocurra. Es como un ordenador mundial, y esa flexibilidad es su superpoder, claro. Permite crear de todo, finanzas descentralizadas, arte digital, juegos. Pero esa complejidad brutal es un arma de doble filo. Aumenta muchísimo las posibles vías de ataque y abre la puerta a errores y a que pasen cosas que nadie esperaba, como ya hemos visto con algunos hackeos millonarios. Es el tiburón, adaptado a un océano infinito de posibilidades, pero donde siempre hay nuevos peligros al acecho. Entonces, ¿con quién nos quedamos? ¿León o tiburón? Pues, y si en vez de elegir un bando, elevamos un poco la mirada y nos centramos en lo que de verdad representan los dos. Hay una frase de Andrés Antonopoulos que creo que da totalmente en el clavo. Al final, el valor de verdad no está en una moneda o en una plataforma concreta, sino en el concepto que hay detrás, en la idea de sistemas abiertos, sin fronteras y sobre todo sin necesidad de pedir permiso a nadie. Porque, a pesar de ser tan diferentes, los dos, el león y el tiburón, comparten un pequeño milagro. Y es que ofrecen un espacio donde cualquiera, da igual quién sea o donde esté, puede construir algo nuevo e innovar sin tener que pedirle permiso a un banco, a un gobierno o a una empresa. Y esto sí que es revolucionario. Piénsalo, son como una caja de arena gigante para la innovación. Un campo de juego global, donde nadie está al mando. Aquí no hay un director que te aprueba o te rechaza el proyecto. Tú lanzas tu idea y es el propio mercado, la gente, la que decide si sobrevive o muere. Es selección natural de ideas en estado puro. Así que, en lugar de preguntar quién va a ganar, la pregunta más fascinante, la que de verdad importa, es otra. En un mundo con estos sistemas abiertos donde nadie tiene el control absoluto, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué será lo próximo que nacerá aquí? El futuro no está escrito. Y eso, precisamente eso, es lo más emocionante de todo. Bueno, vamos a meternos hoy en uno de los grandes debates del mundo cripto. Esa búsqueda, a veces un poco confusa, de la famosa aplicación estrella de Ethereum. Es una pregunta que sale una y otra vez. Y oye, la respuesta tiene mucha más miga de lo que parece. Claro, es la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. Pero, y aquí viene lo interesante, a lo mejor no es la pregunta correcta, o por lo menos no planteada de la forma en que solemos hacerla.
Y es que, para encontrar algo que de verdad lo cambie todo, una aplicación revolucionaria, no vale solo con imaginar lo que se podría hacer, no. La clave es entender qué es práctico, qué es viable, pero ya, ahora mismo, con la tecnología que tenemos sobre la mesa. Pensemos un momento en los inicios de Internet. A ver, en los 90 todo el mundo tenía clarísimo que el vídeo bajo demanda iba a ser la bomba. Era obvio. ¿Pero qué pasaba? Pues que en el 93 una simple videoconferencia, una sola, necesitaba $2 millones en equipo. La idea era buenísima, claro, pero es que la infraestructura no daba para más. Tuvieron que pasar más de 20 años para que Netflix o Skype lo hicieran realidad para todo el mundo. Así que, al final, la clave es esta. La primera gran aplicación no va a ser la que necesite una infraestructura brutal o que de repente la use todo el planeta. ¿Qué va? Será la que resuelva un problema real de verdad, hoy, con las herramientas que ya tenemos, aunque solo sea para un grupito de gente al principio. Claro, y aquí es donde la cosa se pone peligrosa, porque cada nueva tecnología trae consigo esa ola de hype, de exageración, que al final puede ser una distracción tremenda, desvía la atención de lo que de verdad importa y, ojo, atrae a la gente que no debería estar ahí. Esto nos suena, ¿verdad? Es que es un patrón que se repite. En la era de Bitcoin, de repente, todo lo que era una base de datos pasó a ser una blockchain. Pues ahora, con Ethereum, todo se está convirtiendo en una dApp, una aplicación descentralizada. Es el mismo juego, una palabra de moda que lo invade absolutamente todo. Y el peligro de estas palabrejas de moda es que son como un cebo. Atraen a los tiburones, ¿sabes? Oportunistas que huelen el dinero fácil y solo buscan financiación rápida. No les interesa la innovación de verdad. Cogen una idea que ya existe, le pegan la etiqueta de dApp y ¡hala! De repente parece que se puede financiar. Y entonces, claro, llegan las grandes corporaciones con sus palabras mágicas. Ojo con esta frase porque es una señal de alerta en toda regla. Lo que suele significar es vamos a coger el código, a crear nuestras propias versiones cerradas, centralizadas y a vendérselas a nuestros clientes. Y con eso se pierde por completo la esencia, el sentido de la descentralización. Vale, perfecto. Dejemos a un lado todo ese ruido, todas esas distracciones. Vamos a lo importante. ¿Cuál es la verdadera esencia de Ethereum? ¿Dónde está su potencial para cambiar las cosas de verdad, en el fondo? Pues la respuesta está en su corazón tecnológico, los smart contracts, los contratos inteligentes. Son simplemente programas que se ejecutan solos, de forma automática, cuando se cumplen unas condiciones, sin que nadie tenga que meter mano, sin intermediarios. A ver, para encontrar su potencial real, solo hay que seguir la lógica. Pensemos, la mayoría de los contratos importantes no son entre personas de a pie, sino entre empresas, B2B. Es un mundo con mucha más libertad y menos regulación. Y ahora, la pregunta clave, ¿cuál es el primer contrato, el más crítico que hace una empresa? Pues el que crea la propia empresa, el que le da vida, define sus reglas y hace que los socios se fíen para poner el capital. Y todo esto nos lleva, por fin, a la respuesta. La aplicación estrella es la DAO, la Organización Autónoma Descentralizada. Es que es, literalmente, una empresa reinventada, una corporación que funciona de principio a fin sobre contratos inteligentes. Es una forma completamente nueva de organización humana. Ese es el verdadero moonshot, el gran objetivo de Ethereum. Pero, cuidado, que aquí viene la advertencia. Lanzar un cohete a la Luna es algo potentísimo, claro, pero también es increíblemente peligroso. Pues bien, construir una DAO es, en esencia, lo mismo que la ciencia de cohetes. Y esta metáfora es clave, es fundamental, porque nos ayuda a entender las dos caras de la moneda, el potencial tan increíble que tiene esta tecnología y al mismo tiempo el riesgo tan enorme que supone. Pensemos en ello un segundo. Químicamente, un cohete y una bomba son casi lo mismo. Los dos son una reacción exotérmica masiva. La única diferencia, la que separa un lanzamiento perfecto de un cráter humeante, es el control. Un cohete no es más que una bomba con gobernanza. La analogía es que es directa. El dinero o la energía de la comunidad, eso es el combustible, el material explosivo. El contrato inteligente es el motor, lo que intenta controlar esa energía. Pero el factor clave, el que lo decide todo, tanto en un cohete como en una DAO, es siempre el mismo, la gobernanza. Siempre. Para que se entienda bien el peligro, vamos a imaginar una pequeña historia. Pongamos que tenemos un vecino, Stevie. Y Stevie tiene una idea que él cree que es brillante para conquistar el espacio. Resulta que Stevie consigue 150.000 kilos de combustible de alto octanaje, el equivalente a una millonada en una DAO, ¿y qué hace? Pues le ata encima una silla de jardín. Ya está. ¿Qué podría salir mal? El resultado, pues ya nos lo imaginamos, un cráter gigantesco en el jardín. Stevie tenía todo el combustible del mundo, toda la energía,
pero se olvidó de lo más importante, se olvidó de la gobernanza, del sistema de control. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evitamos acabar como Stevie? ¿Cómo se construye un cohete para que llegue a la órbita y no para que explote en la plataforma? Pues la clave está en 2 palabras: paciencia y método. O sea, que el punto crucial es este. La verdadera aplicación estrella no es la tecnología DAO sin más, no. Es la aplicación cuidadosa, madura, bien pensada, de una buena gobernanza usando esa tecnología. Ahí, justo ahí, es donde está el poder para cambiar las cosas de verdad. Es que nadie, absolutamente nadie que construya cohetes intenta llegar a la Luna el primer día. Es de locos. Primero, se hacen pruebas de motor en tierra, quietecito. Luego, se intenta despegar de la plataforma. Después, se busca una órbita baja. Y solo cuando se domina todo eso, se apunta a la Luna. El desarrollo tiene que ser así, pasito a pasito, siendo conservador. Y de esto tenemos un ejemplo real, ¿eh? El famoso proyecto de DAO de 2016 fue básicamente el cohete de Stevie. Tenía demasiado combustible porque recaudó una barbaridad de dinero, pero la gobernanza era súper inmadura. ¿El resultado? Pues un hackeo catastrófico que dejó un cráter enorme en todo el ecosistema. Al final, la conclusión está bastante clara. La aplicación que de verdad puede cambiar el mundo no es solo un trozo de código, es la tarea, difícil y muy paciente, de construir sistemas de gobernanza que sean sólidos y seguros encima de ese código. Así que la verdadera pregunta es si la industria va a tener la disciplina y la paciencia para hacerlo bien, paso a paso, en lugar de ir a buscar el próximo boom explosivo y ya está. Bitcoin. Pocas palabras generan tanta confusión, tanta emoción y sobre todo tantísimas preguntas. Así que en este repaso vamos a intentar desmitificar esta tecnología respondiendo las dudas más importantes, todo a través de las ideas de Andreas Antonopoulos. Pues vamos a empezar por la pregunta del millón, ¿no? La que se hace casi todo el mundo, la más fundamental de todas. Si no lo respalda ni el oro ni ningún gobierno, ¿de dónde saca Bitcoin su valor? Pero claro, esa es solo la punta del iceberg, porque debajo hay todo un mar de dudas. ¿Qué pasa con los delincuentes? ¿Es una burbuja? ¿Quién fue su misterioso creador? Bueno, pues aquí vamos a intentar abordar todas estas cuestiones, de frente. Vale, para entender todo esto hay que empezar por el principio, por la base. Antes de nada, hay que entender qué le da valor a Bitcoin y sobre todo con qué reglas juega este sistema. A ver, el valor de Bitcoin se decide igual que el del euro o el dólar, ni más ni menos, por pura oferta y demanda. Pero ojo, hay una diferencia clave. Estos mercados son globales y nunca, pero nunca jamás, cierran. No hay el precio de apertura o de cierre. Es una media móvil constante 24 horas al día, 7 días a la semana, que marcan compradores y vendedores de todo el planeta. Antonopoulos tiene una analogía para esto que es genial. Dice que Bitcoin, si lo comparamos con las monedas globales, es diminuto, un renacuajo nadando en aguas infestadas de tiburones. Y claro, esa es la razón de que sea tan volátil. Lo interesante, sin embargo, es la tendencia a largo plazo, que nos muestra que mientras el volumen de transacciones va creciendo, la volatilidad poquito a poco va disminuyendo. Y esto nos lleva a la diferencia, yo diría que la más profunda de todas, las reglas del juego. Fíjate, en la banca de toda la vida las reglas son políticas, cambian constantemente, las decide un grupito de gente. En Bitcoin, las reglas son matemáticas, son predecibles y solo se pueden cambiar si hay un consenso masivo de toda la red. Y es que esta idea es potentísima. Significa que cualquiera puede coger el código de Bitcoin y saber con total seguridad cuál va a ser su política monetaria en el año 2140. En 2140. No depende de lo que decida un comité. No, depende de la certeza de las matemáticas. Es un nivel de predictibilidad que no se ha visto nunca. Claro, con todo esto, la siguiente pregunta es casi obligada y además es muy personal. Si alguien se plantea entrar en este mundo, ¿cuánto debería invertir? Pues mira, el consejo de Antonopoulos aquí es muy sencillo y muy directo. El porcentaje de patrimonio que se invierte en Bitcoin debería ser igual al nivel de comprensión que se tiene de la tecnología y, por supuesto, la capacidad de asumir el riesgo que conlleva. Para la mayoría de la gente eso significa un porcentaje muy, muy pequeño si es que llega a verlo. Pero ojo que él mismo reconoce que tiene el 100% de sus ahorros personales metido en criptomonedas. ¿Y por qué? Pues porque no ha invertido solo su dinero, ha invertido toda su carrera, su energía y su pasión en este campo. Como él dice, el dinero es la menor de sus inversiones. Y esto es súper importante que quede claro, ¿eh? Su situación personal no es para nada una recomendación de inversión. El punto de partida siempre tiene que ser la educación, la formación y la prudencia. Es que, además, hay que pensar en una cosa. La volatilidad es muy relativa.
Para alguien en el Reino Unido, por ejemplo, que el precio caiga un 20% en un día le puede parecer una auténtica locura. Pero, ¿y para una persona en Argentina o Venezuela que vive con una inflación anual del 45%? Pues a lo mejor la volatilidad de Bitcoin le parece un refugio la mar de sólido. El contexto, como siempre, lo es todo. Venga, vamos ahora con dos de los grandes mitos de las leyendas que siempre rodean a Bitcoin: el misterio de quién lo creó y su supuesta relación con el mundo del crimen. Para explicar la importancia de que Satoshi Nakamoto sea anónimo, Antonopoulos usa la mitología griega, y la verdad es que la analogía es perfecta. Lo compara con Prometeo, que robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. Satoshi hizo algo parecido con la tecnología del dinero. Su anonimato no fue un capricho, fue una decisión necesaria para protegerse a sí mismo y, más importante, para que la tecnología no tuviera un líder y pudiera ser de todos. Así que al final, lo más importante es esto: ya da igual quién fue Satoshi. Es que ya no importa. La gestión de Bitcoin ha pasado a manos de todos sus usuarios. La idea original ya no es una verdad absoluta. Bitcoin es nosotros, la comunidad que lo usa, que lo construye y que lo define día a día. Y de aquí pasamos, claro, al otro gran debate. ¿Qué pasa con el uso de Bitcoin por parte de delincuentes? La respuesta es simple y demoledora. Pues sí, claro que lo usarán. Exactamente igual que usan coches para huir, teléfonos para coordinarse y, bueno, hasta zapatos para correr. La realidad es que las organizaciones criminales suelen ser las primeras en adoptar cualquier tecnología útil, pero que operan donde el riesgo y la recompensa son más altos. La clave aquí es que la herramienta nunca es el crimen. Intentar controlar el dinero para detener el crimen es un error de base, porque al hacerlo le estás dando a una organización el control absoluto sobre el dinero. Y ya sabemos por la historia lo que pasa con el poder absoluto, que corrompe absolutamente y a una escala muchísimo mayor. Y para terminar, vamos a mirar un poco más allá, hacia el futuro, para explorar dos de las implicaciones más profundas que tiene Bitcoin: la privacidad y la propia naturaleza del dinero. Y aquí llegamos a una idea que es fascinante. Ya existe un sistema de micropagos en Internet. Para acceder a contenido de bajo coste, no pagamos con euros, sino con una microviolación de la privacidad. Nuestros datos personales se han convertido, de facto, en la moneda de cambio. Pues bien, Bitcoin lo que propone es una alternativa radicalmente distinta, una donde la privacidad no es un fallo del sistema, sino una propiedad del mismo. En lugar de pagar dejando que nos vigilen y recopilen nuestros datos, permite hacer pagos directos con dinero digital, protegiendo nuestra identidad. Todo esto nos lleva a la que quizás es la conclusión más importante de todas. Tenemos que empezar a plantearnos la separación del dinero y el Estado con la misma seriedad con la que en su día se planteó la separación de la Iglesia y el Estado. Es una idea fundamental para el futuro. Al final, la cosa es que Bitcoin no es una única cosa. Es una plataforma neutral sobre la que se pueden construir infinitas aplicaciones. Puede ser una herramienta para un inversor, un refugio para un disidente o un sistema de pagos para un programador. La verdadera pregunta no es ¿qué es Bitcoin?, sino ¿qué llegará a ser en manos de quienes lo usen?